Bueno, buenos días a todos. Hoy siendo las 9 de la mañana en Venezuela, del día 12 de abril del 2025, nos encontramos con el doctor, apreciado colega Miguel Plonchak. ¿Se pronuncia así, doctor? Plonchak. Sí, Plonchak. Sí. Bastante bien, me lo han pronunciado de múltiples maneras. Okay, perfecto. Él ahorita se encuentra en Alemania. ¿En qué ciudad de Alemania se encuentra, doctor? Es una pequeña población de 180 habitantes, 80 kilómetros al norte de Berlín, la actual capital de Alemania. ¿Y la hora actual allá? Las 15 y 17. 15 y 17. Estamos allá por la tarde. Vamos a iniciar estas entrevistas en un nuevo espacio digital de todos nuestros canales digitales que hemos manejado, titulado Entrevista o Reencuentro Digital con ingenieros forestales venezolanos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Miguel Plonchak y vamos a ir haciendo una inmersión profunda con una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo para poder compartir con todos ustedes en el grupo ForoChat Sector Forestal Venezolano. Entonces, ¿cómo se siente, profesor? Cuéntenos brevemente, ¿cuál es su expectativa hoy? Caramba, qué pregunta tan compleja para empezar la entrevista. Okay. Vamos a decir que bien. Okay. Regular para el tiempo, como diríamos allá. O sea, bueno, imagínate, ya yo tengo casi más de 10 años fuera de Venezuela, algo alejado obviamente del sector forestal tropical. Aquí en el sector académico tampoco digamos, pude conseguir arraigo o algún tipo de actividad que me vinculara académicamente con ese sector. Y bueno, estoy aquí dedicado a la docencia, doy clases de inglés en un kindergarten, en tres kindergarten, clases de inglés a los niños. Y soy instructor de tenis también de niños adolescentes hasta los 18 años en unas canchas que quedan por aquí cerca. Como ves, pues es una cuestión bastante, bueno, sí, sigue vinculada con la docencia, pero en otras áreas del conocimiento. Son actividades extracurriculares, como uno lo llama. Sí, se podría llamar así. Qué remedio. Matando tigres. Excelente. Profesor, vamos a iniciar con una de nuestras primeras preguntas. ¿Qué le inspiró a estudiar ingeniería forestal? Vamos a ir a esa historia que puede compartir con nosotros. Desde hace un tiempo ya. A mí me tocó conocer Mérida en un viaje que hice justamente con motivo de un intercambio deportivo en representación de Caracas a unos juegos interestatales que había en esa época, y nos tocó contra Mérida. Yo tenía como 15 años más o menos. Y bueno, participé en el evento y me estaba quedando en casa de la familia Rada, que vive un poquito más arriba, tiene su residencia un poquito más arriba de la facultad, en el cruce del río Milla hacia la Hechicera. Derecho se sigue hasta el parque de los Chorros de Milla. Y pues me enteré, nos invitaron a comer en el restaurante chino, y me enteré que al frente estaba una facultad de ciencias forestales. Interesante. Después, casualmente, donde yo jugaba en Caracas, también estaba en esa época un muchacho más joven que yo, Carlos Claverí, cuyo padre, ingeniero forestal, también Carlos, del mismo nombre, Carlos Claverí. Okay. También estaba, digamos, con el medio tenístico, el hijo, pues. Y a veces en esa época yo era bueno, entonces él me pedía que jugara con el hijo, y el hijo después llegó a ser representante de Copa Davis de Venezuela en ese deporte, en tenis.
Bueno, y hablando con él había trabajado en el ministerio y tenía, o sea, conocía el sector forestal y me habló y me echó el cuento de cómo era la cosa y me entusiasmó. Y bueno, tomé la decisión de estudiar la carrera. De venirse a Mérida y De paso que me había gustado mucho Mérida, la ciudad como tal, y por supuesto que el entorno de la facultad también, o sea, la verdad que sigue siendo paradisíaco, ¿no? Como le decíamos algunos, la isla de la fantasía. Pero bueno, en fin, tomé la decisión y cuando terminé el bachillerato, en esa época había que hacer los papeles de lo que se llamaba el CNU, bueno, el sistema que había para inscribirse en la carrera y salí seleccionado para estudiar entonces forestal. Buenísimo. Y empecé la carrera, los estudios en marzo del 76, sí, marzo del 76, 1976. Excelente. Una vez que usted transitó por todas las materias y hizo vida activa allí en la escuela, ¿qué especialización eligió y por qué? Yo me fui por tecnología de productos forestales. En ese momento, o sea, mi impresión era que originalmente me quería ir por Cuencas, porque además el ingeniero Claverí había hecho su especialización en Cuencas y tenía contactos con Austria, con un profesor Hattinger, no sé si tú llegaste a escuchar su nombre en algún momento, que venía a Venezuela y daba sobre todo cursos en el posgrado. Y yo nací en Austria, mi mamá era austríaca, y entonces quizás por eso estaba entusiasmado con la cuestión de las cuencas. Pero entonces me fue muy mal en la materia de hidrología, fue la peor nota que saqué en toda la carrera. Y entonces, y el mismo profesor que daba hidrología, no es que fuera malo, pero dije, no, calarme otra vez este profe en el lado hidráulica, que era la siguiente materia, y no. Dije, no, déjame ver por dónde me voy. La orientación, a mi modo de ver, estaba bastante, digamos, anclada en los aspectos de manejo de bosque en general, en líneas generales. Y en tecnología había un conjunto de profesores que acababan de regresar de sus maestrías o doctorados de Estados Unidos y uno ya de hablar de ellos y qué sé yo y no sé qué. Y bueno, era así como bueno, novedoso en el sentido de que era de lo que uno menos sabía. Entonces, bueno, decidí decidirme por esa opción. Se llamaba opción manejo de cuencas, manejo de bosque, tener tecnología de productos forestales. Incluso en esa época todavía existía una opción que se llamaba de conservación, que estaba la parte de manejo de áreas protegidas. Sí, que bueno, después desapareció y... Sí, exacto, desapareció. Perfecto. ¿Hay algún compañero, alguna figura, algún personaje que usted recuerde de esos años que usted estuvo estudiando pregrado? Bueno, compañeros, sí, compañero de... No uno, varios. Sí, varios. Algunos ya no están aquí, están en otro plano. Sí. El ingeniero Pedro Pegaitas, conocido como Pepe Gaitas, le decíamos Pepe porque es Pedro, falleció. Pero en las listas aparecía Pegaitas, entonces le decimos Pepe Gaitas. Y era bastante rumbero, entonces le quedaba muy bien el remoquete de las gaitas. Sí. Le gustaba más la salsa que la gaita, pero bueno, en fin, Franklin Prada, hicimos varios recorridos por ahí, conocimos la Reserva Forestal Ticoporo en un jeep que tenía Pepe, ¿cómo que se llama? Un Nissan, un bicho más duro que el carrizo, pero bueno, en esa época uno se las calaba, o sea, contento, feliz y contento. Sí. Francisco Santos,
fuimos compañeros de habitación. Michelle Motes, que se graduó también después, o sea, por un tiempo vivimos en La Pedregosa. Y muchos otros, pues. O sea, si me puedo hacer una lista, probablemente no, pero quizás son los más cercanos, ¿no? Exacto. Y con los profesores, pues el profesor Luis Enrique Rodríguez Poveda, que me animó a hacer una anécdota a mí me quedó en esa época una podía eximir o no la materia, entonces yo tenía, no sé, 15,4, una broma así, 15,3, entonces fui a hablar con él y decía, coño, profe, ¿no habrá alguna forma de que me eximen? Entonces dijo, no, yo sé que usted puede mejorar esa nota. Y me hizo presentar. A raíz de eso surgió un proyecto de tesis múltiple con varias personas, varios colegas, con los cuales también, obviamente, Milvia Liscano, Roberto Maldonado, Rafael Russo, el Fucho, ¿y quién era el otro? Y Roberto, éramos 5 o 4. Y José Noda, el ingeniero José Noda, que se llamó Análisis de los elementos paraacadémicos de la profesión de ingeniería forestal. Y ahí justamente también desarrollamos unas encuestas y una cosa, y a mí me tocó, entonces dividimos el trabajo, cada quien agarró un sector. A Fucho le tocó el sector privado, o sea, los colegas en el ejercicio privado. A mí me tocó el Ministerio del Ambiente, y ahorita no recuerdo bien los otros, pero cada quien tenía como su área definida, y bueno, entonces realizamos encuestas en los diferentes lugares donde a los personajes que correspondían a los diferentes sectores a los que nos habían asignado, y cada quien hizo su tesis de manera independiente, su tesis de grado, pero después entonces Rodríguez Poveda pues la unió, la ensambló y le dio sentido, que condujo en parte a una de las modificaciones curriculares que se realizaron posteriormente. Vamos ahora a conversar, profesor o doctor, perdón, sobre las áreas en las cuales usted ha trabajado y mencione algún proyecto en el que le ha ofrecido la mayor gratificación de su carrera profesional. Bueno, yo empecé a trabajar en el posgrado de forestal. Entré en noviembre del 91. Y antes de eso, yo terminé el doctorado en el 89, regresé a Venezuela, y en noviembre del 89 empecé a trabajar en una empresa que se llamó Asesoría y Proyectos Forestales, Asprofor, en la cual también trabajaba el profesor Pausolino, mismo Marcelino Quijada, profesor Rodríguez Poveda, por supuesto, era el gerente general, Larry Vincent. Bueno, fue un conjunto de profesores que se acababan de jubilar o estaban jubilados, y entonces montaron esa empresa. Esa fue mi primera labor, trabajar allí en los diferentes proyectos que desarrollaba la empresa. Una de las banderas fue la realización de levantamientos aerofotográficos de pequeño formato. Se compró una cámara, una Hasselblad, que se montó soporte que se le adaptaba a una avioneta, básicamente una Cessna, y entonces pues se hacía a una escala pues bastante, digamos, pequeña, bastante grande. Exacto, y bueno, también se compró un aparato que se llamaba MP2, que permitía entonces digitalizar la información tomada fotográficamente. Y bueno, hacer unos mapas realmente súper precisos para lo que viene en esa época, con una tecnología, digamos, que en esa época era de avanzada, y hoy en día me imagino que ya está más que superada. O sea, con todo el avance de la tecnología, eso quedó, quedó en el pasado. O sea, sí, exacto. Pero en ese momento era
más, digamos, más avanzado y mucho menos costoso que los levantamientos clásicos de la doble fotografía. Exacto, con en fin, toda esa parte. Excelente. También se trabajaba con estereoscopio y todo, pero digamos también con ese trabajo de estereoscopio y tal, se lograba digitalizar, lo cual era una gran herramienta o facilitaba mucho después que estaba todo procesado, pues el producto era de extremada buena calidad. Excelente. Eso fue en el sector privado. Después entonces concursé para la ULA y empecé a trabajar en noviembre, y mi primera actividad acá fue ir a Caparo a acompañar al profesor Vincent. En esa época él dictaba la asignatura que se llamaba Estrategias de Manejo del Bosque Tropical Alto, que yo la había visto con él. Entonces fui en calidad de profesor, y era un grupo de 14, 12, hubo varias cortes, 3, 4 cortes en las cuales había un convenio con el Ministerio del Ambiente, y entonces ellos mandaban a varios funcionarios, le daban permiso, y entonces que por cierto, una de las personas favorecidas con ese convenio fue Sara. Sarita terminó, o sea, hizo su posgrado. Ella empezó bajo la tutoría del profesor Vincent, y después me la endilgaron a mí, yo no sé si... a ella me endilgaron a mí, o sea, no me la endilgaron a mí, sino me tocó, digamos, continuar, y finalmente salió un trabajo muy, muy bonito. Excelente. Gracias a Dios. En el 92 surgió una propuesta de formular un posgrado en agroforestería amazónica o para el Amazonas, y la tesis de posgrado mía había sido en el área se llamó la alternativa agroforestal del sector noroeste de la zona sur del lago Maracaibo, bajo la tutoría del profesor Luis Enrique Rodríguez Poveda, que él ya, en esos viajes que uno hacía hacia Caparo, pasando por el Vigía, después, entonces él veía ese paisaje de potreros, prácticamente potreros, pero arbolados, los relictos del bosque que habían permanecido, y otros que deliberadamente dejados los árboles allí. Y bueno, se le ocurrió esta cuestión de la agroforestería, entonces bueno, me la encasquetó a mí para desarrollar la tesis de maestría en esa área. Entonces, por eso, cuando surgió esta propuesta de un eventual posgrado en agroforestería, entonces y de paso yo estaba en el posgrado, entonces me asignaron a mí, entonces hice un recorrido con un grupo de gente, llegamos hasta San Carlos de Río Negro y tal, y bueno, en fin. Ahí se elaboró un informe y se continuó, después siguió la propuesta, no concretamente para las cuestiones amazónicas, se formuló una propuesta de maestría en agroforestería para la facultad, pero finalmente por cuestiones político-administrativas no prosperó, lamentablemente, quedó ahí en los papeles nada más. Después entonces, la primera labor que me tocó, volviendo otra vez, disculpa los looks, con el profesor Vincent, acompañar a la gente, a los muchachos, yo también era muchacho, a los colegas en el posgrado para la asignatura ellos estaban empezando el posgrado, porque eran las primeras materias que ellos veían en la asignatura, en el posgrado de manejo de bosque. Y estuvimos en Caparo, que llegamos casualmente para el momento que estaba llegando la electricidad, estaban montando en ese momento la electricidad, y no sé si para el mismo momento o poco después estaba el teléfono, un teléfono CanTV ahí que, bueno, que servía para comunicarse. En esa época los celulares todavía no eran como moneditas. Estaban.
Sí, bueno, ya en ese momento creo que eran con tarjeta. Ya había la tarjeta sí, unas tarjetas electrónicas, no, magnetizadas, pues de esas de TV. Pero no sé si el primero era de monedita, no recuerdo, ahorita no estoy seguro. Bueno, en fin, pero por lo menos había esa opción y era bidireccional, entonces también te podían llamar a ese mismo número, entonces, bueno, pues permitía la comunicación telefónica. Profesor, y de las experiencias, de las últimas experiencias que tuvo acá en Venezuela. De las últimas, después otra vez me tocó trabajar, tuve la fortuna, bueno, monté mi proyecto de investigación de lo que fue de lo que se llamó en algún momento dado, o se conoce como el sistema CELOS, un sistema silvicultural desarrollado para Surinam. Y es una metodología que se puede aplicar en cualquier lado y la orientación es hacer una explotación, digamos, suave del bosque para mantenerla en lo posible lo más, digamos, saludable posible o menos impactado posible de la masa original. Y establecí unas parcelas allá en Caparo también. Pero después vino el escándalo del aprovechamiento de madera. Pero digamos, todo eso se me dio. Yo lo logré hacer, fue la primera fase, que fue como es un mapeo, un sistema de mapeo que te permite ubicar los árboles. Y bueno, esa fue la parte, digamos, más digamos, académica, docente, vamos a decir, orientada a la silvicultura. Y en el 93 tuve la oportunidad de trabajar como experto de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, que se llama la GTZ, hoy en día se llama la GIZ. Y estuve año y medio estacionado en San Fernando de Ayacucho, en Puerto Ayacucho, con la intención la idea del proyecto era establecer un centro de investigación amazónico para toda la Amazonas, no amazónico de Venezuela, sino para todos los maíces amazónicos, ubicado en la Esmeralda, arriba en el Alto Orinoco. Y bueno, ahí se construyó la infraestructura, vinieron unos austríacos y montaron una grúa que permitió hacer estudios del dosel. Los austríacos vinieron por su cuenta, no en el marco del proyecto, se llamaba CAIA, se llama Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales Alejandro de Humboldt. Pero bueno, también fue una de las cosas que fue más gratificante, porque realmente fue... Claro, eso fue selva adentro, selva Amazonas. Pues. Sí, bueno, mucha selva, pero también, bueno, esos espacios entre selva y sabanas que hay allá, en las vistas, teníamos el Tepuy, la Huaca, fondo atrás. Estuvimos por el Alto Orinoco hasta Paramo, con contacto con los Yanomami, o sea, fue una experiencia muy enriquecedora y gratificante, pero también lamentable porque, digamos, en el momento de la evaluación estábamos en la fase 2, o el proyecto se encontraba en la fase 2, el concepto de la GTZ plantea como 3 fases, y lamentablemente no aprobaron los resultados de la fase 2, y entonces no hubo fase 3, que hubieran sido 2 o 3 años más. Entonces, bueno, me regresé otra vez a Mérida. Ahí entonces establecí las parcelas, o hice el trabajo para Caparo, y eso creo que yo lo monté en el 96, y en el 97 vino el desastre, y después en el 99 ganó, bueno, ganó quien ganó, no entré en términos políticos, y en ese momento, no sé cómo estará ahora, yo espero que esté mejor, pero casi que lo dudo, todo lo que, del detrimento de lo que fue digamos, el sector forestal en términos de basar las decisiones en las herramientas que estaban allá a la mano, el ordenamiento territorial, o sea, era así como que con Chávez manda al pueblo, y entonces
las invasiones de Ticoporo, de lo que quedaba, pues se presentaron de manera exponencial, y lo poco que quedaba, pues prácticamente desapareció, con la buena suerte que de alguna manera lo decaparon. La estación experimental quedó más o menos, no digamos que intacta, pero íntegra. Todavía existe, exacto, no desapareció. Exacto, todavía está allí, y bueno, algunos dicen que porque los guerrilleros colombianos se esconden allí, o los guerrilleros, en fin, ya los que desordenan el son otras historias paradoxales. Pero bueno, sí, también llegó un momento en que era arriesgado ir allá, o sea, tenías que enfrentarte. Los que manejaban las alcabalas eran de los guerrilleros, pues. Sí. O sea, más de uno te podrá. A mí nunca tuve la suerte, que nunca me tocó, digamos, tener que presentar papeles o lo que sea, pero sí hubo varios profesores que estuvieron, digamos, profesores y profesoras que tuvieron que pasar por enfrentarse. Sí, exacto. Claro. Entonces, bueno, lo más prodigioso, lo más fascinante fue esa experiencia en Amazonas, y a la vez poco triste, porque terminó también un poco abruptamente, pero bueno, para adelante. Sí, es difícil. Primero, es difícil no insertar temas políticos, porque, bueno, han influido grandemente en el desarrollo del sector. Sin embargo, pues nosotros pues hemos evitado eso para cuidarnos. Claro. Es lo más saludable. Exacto. Y en segundo término, también es muy difícil plantearse preguntas como ¿qué le sugiere a los jóvenes que quieran estudiar forestal? Es difícil también como apalancar eso debido a toda esta situación. Me llegó una información sobre la realización de un evento allá en la UNEC. Otro de los... También compartimos nosotros, anecdóticamente, vamos a decir así, yo me fui para Alemania a través de una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y de 3 forestales que fuimos, casualmente yo fui el primero, después fue la doctora Nelda Deseo, y después Lionel. Entonces nos terminamos un año después el otro, o sea, así como digamos, en escalera. Y los días finales de mi estadía en Alemania, Lionel me dio posada ahí en su alojamiento, pero nosotros tuvimos que entregar la vivienda y no sé qué, en fin, bueno, anécdotas que surgen después, cuando al principio que preguntaste sobre colegas y amigos, bueno, él también, exacto, condicional, el amigo y colega Lionel. Y Lionel está residenciado en Potsdam. Excelente, profesor. Un poco ya para ir finalizando la entrevista y esta inmersión profunda con nuestros colegas que se han convertido en baluartes, como usted, profesor. ¿Qué temas recomendaría usted que se trataran en este momento en el sector forestal venezolano? Un poco sabiendo la situación, cómo estamos, y bueno, ¿cuál es su visión? Bueno, yo creo que Venezuela cuenta con un ordenamiento territorial muy avanzado. Lamentablemente no ha sido muy respetado, pero yo creo que sobre la base de ese ordenamiento territorial debemos seguir incidiendo y seguir dándole el peso que se merece, porque eso se hizo todo con un basamento técnico, científico muy, digamos, muy avanzado en ese momento, pero muy acertado, diría yo. Entonces, bueno, es darle sentido a esas cosas o esos espacios, más que cosas, esos espacios, resaltar la necesidad de elaborar planes de manejo y el reglamento de uso de esas diferentes áreas. Eso sería trabajo para un sinfín de colegas, porque son incontables
son contables, pero son bastantes las áreas bajo régimen de administración especial que requerirían de algún plan de manejo. Algunos se elaboraron, no se implementaron, quedaron en las gavetas. En los espacios que hoy en día todavía ocupan las reservas forestales, que siguen estando en los mapas como reservas forestales, tratar de reinsertar el componente arbóreo como parte de los sistemas de manejo. Excelente. Y de alguna manera, que es como, digamos, el trasfondo filosófico, buscar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ecológico o ambiental, que son las tres bases fundamentales del desarrollo, de la sostenibilidad, para orientar los lineamientos de manejo con base en información confiable y válida, o sea, no capricho, que es lo que creo que se enseñaba y se sigue enseñando en la facultad, de una manera u otra. Pero de seguir insistiendo, pues, no sé, sí. Para mí sería seguir insistiendo. Y ese tema de la información unificada, es decir, que se maneja un número y es que ese número es para todos, no que alguien en una parte diga una cosa, otra no. Claro, sí, esa fue una de las cosas que aprendí con el profesor Vincent. El uso de información cuantitativa, válida y confiable, o sea, las tres cosas: cuantitativa, válida y confiable, porque tú puedes inventar un número que es un número, pero que no tiene ninguna base. Entonces, él hacía énfasis en esos aspectos: información cuantitativa, válida y confiable, es decir, con basamento estadístico que permite, digamos, su extrapolación a otras condiciones o su validación, básicamente. Exacto. Y que no sea bajo el capricho de un colega que puede ser muy bueno en un momento dado, pero que para otro puede ser fatal, porque esos criterios personalistas, cualitativos muchas veces son muy buenos para algunas personas, pero para otras no lo son. Entonces, bueno, esa discrecionalidad debería tratar de ser corregida, vamos a decir así. Exacto. Bueno, y finalmente, profesor, si tiene algo que no está dentro del set de preguntas que quiera mencionar, pues aprovechemos y hagámoslo ahora. Si quiere. Bueno, felicitarlos a ustedes Gracias. Por ese esfuerzo que están haciendo. Gracias, profesor. Estamos haciendo lo posible dentro de las limitaciones y de todos los problemas que tenemos. Estamos acá para impulsar. Por eso, y desearles el mayor de los éxitos, y bueno, me alegro que hay una generación de relevo que esté todavía echándole pichón al asunto y bueno, y aguantando, porque yo sé que no es fácil, ¿no? Estar allá aguantando. Bueno, damos unos miles de gracias, profesor Dr. Miguel Plocha, por acompañarnos en esta sección nueva de nuestros canales digitales del Foro Chat Sector Forestal Venezolano. Le deseamos que la siga pasando bien allá en Alemania, con su familia. Sí. Y bueno, no es la última vez que nos vamos a ver, quizás pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación y la honrosa invitación, y reitero que quedo a sus gratas órdenes para cualquier cosa que consideren en la cual los pueda ayudar. Muchas gracias.